No hay cuidado de sí sin la atención al otro. Epimeleia Podcast, un espacio donde la medicina y la ética son una sola para el tratamiento de la complejidad del ser humano. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva entrega de Epimeleia Podcast. Hoy nos acompaña el doctor Horacio Ateo Ortúa. Él es especialista en medicina interna, medicina crítica y cuidado intensivo. Es magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia, docente de la misma universidad y magistrado del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dani. En este espacio de generación de preguntas, creo que es importante iniciar con una. ¿Cuáles son esos desafíos éticos más comunes a los que se enfrenta el ejercicio de la medicina? Bueno, Dani, en realidad son muchos desafíos. Yo te voy a hablar de algunos de ellos y te voy a decir algunas cosas tangenciales con respecto a estos. Uno de los mayores desafíos es la autonomía del paciente versus la beneficencia de las terapias, de las intervenciones médicas que nosotros hacemos en ellos. Hubo un cambio muy importante en el modelo de atención. Inicialmente existía un modelo de atención que se denominaba el modelo paternalista, en el que el médico era quien predecía, interrogaba, recomendaba y prácticamente ordenaba todo tipo de terapias y todo tipo de intervenciones. Este modelo se sustentaba en la protección guiada por el mayor conocimiento que sustentaba el médico. Digamos que promovía no perjudicar nunca al paciente y siempre favorecerlo, y era básicamente un modelo sustentado en la virtud. Incluso el médico era generalmente una persona muy virtuosa en su municipio o en su ciudad. Pero hay un nuevo ideal que se llama el modelo autonomista, que es promocionado básicamente sobre el hecho de que el paciente es un consumidor de servicios médicos. Ese modelo autonomista entonces prepondera la autonomía del paciente con una información que le da el médico y que incorpora incluso en las solicitudes del médico sus necesidades, sus preferencias en las tomas de decisiones. Y eso genera cierto conflicto para el médico también. Algunos ejemplos de ese tipo de desafíos es, por ejemplo, las decisiones sobre tratamientos experimentales. Algunos pacientes que tienen enfermedades terminales, como el cáncer, unas enfermedades más severas, deciden experimentar algunos medicamentos que no están sustentados en estudios bien hechos y terminados, sino simplemente en la experimentación. Son solicitados por muchos médicos, por muchos pacientes, perdóname, casi que obligando al médico a intervenir con ese tipo de medicamentos. Entonces el médico se siente ya en esa disyuntiva, si aceptar y autorizar ese tipo de terapias sin tener un sustento de verdad sobre el beneficio final, o obedecer al paciente y darle satisfacción a lo que él solicita. Las cirugías plásticas, por ejemplo, las cirugías que tienen que ver con mejorías en la belleza, cirugías estéticas, es la autonomía del paciente el que predomina, e incluso su mismo costo, acarrean el costo desde su propio bolsillo. Eso hace entrar también al médico en muchos desafíos. O los cuidados paliativos, el cuidado al final de la vida. Hay pacientes, por ejemplo, que debido a las alteraciones severas que le producen su enfermedad, deciden desde cierto momento no seguir con una vida de sufrimientos y más bien recibir un manejo paliativo o inclusive detener su existencia de una manera acompañada por los médicos. El médico se enfrenta también a ese tipo de desafíos. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Podría yo decir que sería un modelo deliberativo en el que el médico combine los dos aspectos importantes, o sea, que le dé una información pertinente a la que tiene el derecho y su familia, y que finalmente base la decisión de la terapia con respecto a las condiciones no solamente científicas, sino a las condiciones vivenciales del mismo paciente. Otro desafío es el desafío al que se enfrenta el médico con respecto a la confidencialidad médica. La confidencialidad médica está sustentada en la obligación de no perjudicar al paciente,
de que sea un instrumento de protección para su propia esfera íntima. Sin embargo, en ciertos momentos el médico puede enfrentar un desafío con respecto a pacientes que ocultan, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas que pueden poner en riesgo a otros pacientes. ¿Qué hacer ante esa alternativa? ¿Cómo actuar? Ese es uno de los desafíos más importantes, por ejemplo, en los momentos de pandemia. Otro desafío es el consentimiento informado. ¿Cómo se debe en verdad diligenciar un consentimiento importado? Que entienda las implicaciones el médico y el paciente de hacer cierto tipo de terapias. El consentimiento informado es una estrategia muy importante y muy beneficiosa para el paciente que obliga al médico a contarle todos los aspectos de beneficios y posibles efectos secundarios de algún medicamento o algún tipo de terapia para que el paciente con suficiente información, con una información clara en el entendimiento de la profundidad que tiene el decidir ese tipo de terapias, decida él y su familia. Em, pero ese desafío inclusive en ciertos momentos se desvirtúa. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en su ejercicio profesional, que el consentimiento informado se torna en un documento normativo creado de una manera muy bien hecha por abogados, pero no es guiado por el principio fundamental de la autonomía del paciente. Y en muchas ocasiones es el paciente quien lee y firma sin tener suficiente conocimiento. Es que lee lo que está escrito en el consentimiento informado, pero no lo entiende y aún así firma. Entonces, ese es un dilema muy grande en el que estamos los médicos con respecto al consentimiento informado. Otro dilema es al que se enfrenta los médicos, por ejemplo, en la atención de pacientes vulnerables, cuando interrumpir un tratamiento con un paciente que no ha mejorado, que su calidad de vida está empeorando y que tiene muy pocas posibilidades de salir vivo o de salir con una buena calidad de vida del tratamiento que se le está dando. O, por ejemplo, la decisión de un paciente de querer fallecer, de no querer seguir sufriendo, no tener una vida con sufrimientos al final. Y, por ejemplo, hay una cuestión que es, digamos, común. Los pacientes piden renunciar de manera autónoma a no hidratarse más y no comer más. Los médicos tenemos esa disyuntiva, ese gran desafío sobre si es ético, si es humano suspender la hidratación o suspender la nutrición, pensando que el paciente de pronto va a sufrir de una sed insoportable y de un hambre insoportable, mientras que hay demostraciones con respecto a que finalmente la sed no llega a hacer sufrir al paciente, inclusive el hambre tampoco, y que por el contrario, evitar darle líquidos de tomar al paciente le evita los vómitos y los dolores, y que finalmente el paciente puede tener una muerte lo más natural posible. Y el último desafío del que quiero hablarte es, por ejemplo, la desigualdad en la asignación de servicios de salud. Eso lo vimos mucho, por ejemplo, durante la pandemia y ahora en este momento también, donde somos absolutamente conscientes que los recursos de la salud, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, son finitos. ¿Cuánto de esos recursos deberíamos gastar de verdad en un paciente en el que, por demostraciones científicas, se tenga muy poca probabilidad de recuperación o de curación, mientras que hay otros pacientes de pronto o de menor edad o de menos severidad que sí requeriría de ese tipo de intervenciones de mayor costo para tener un paciente más aliviado, inclusive que tenga una buena calidad de vida cuando salga de su terapia? En esos casos particulares, ¿cómo incide la reflexión ética que debe conducir, según el modelo que para ti es más pertinente, esa toma de decisiones? O sea, cómo a partir de pensar, de no solamente enfrentarse a una situación así experiencial, sino de tener en cuenta principios, puede ser mucho más fácil la toma de decisiones puntuales en esos casos. Sí. Eh, yo pienso, Dani, que una buena forma de enfrentar esos desafíos desde la actividad médica es
tener un acercamiento más humanizado en la atención del paciente. Yo creo que es absolutamente imposible tener un acercamiento ético si no hay humanización en el manejo de ese paciente. Hay una distancia grande entre la humanización que había antes, entre el acercamiento humano que había antes entre los médicos y los pacientes con lo que ve uno en evidencia en este momento. La humanidad ha cambiado también en ese sentido. Es muy importante además que los médicos reciban información continua, actualización continua. Creo que es insuficiente con que se les dicte una clase durante su formación en pregrado o posgrado, mientras que en muchas ocasiones se queda, digamos que, rezagada las cuestiones éticas con la velocidad impresionante con que se desarrolla la innovación y los nuevos experimentos en el mundo en temas tan álgicos como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Esa queja de la falta de humanización en la atención incluso no vino de los médicos. Algo que uno tiene que advertir es que el darnos cuenta de que estamos haciendo una atención deshumanizada no nació de nosotros mismos, no nació de los médicos, nació de los mismos pacientes, como dijo Pellegrino en algún momento. Hay una frase que se utiliza es: ¿por qué a la medicina le va tan bien, doctor, si a mí no me va bien como paciente? Esa sola frase, que es de una profundidad importantísima, contundente, es una frase que debe llamar a una reflexión a los médicos. La enseñanza, como te decía, creo que debe guiarse más hacia la humanización, hacia el altruismo de los médicos, pero que la enseñanza, el hecho de que haya una cátedra, que en el microcurrículo esté vinculado, no debe ser una cuestión altruista, debería ser una exigencia. Y la enseñanza actualizada también debería ser una obligación. Digamos que en ese mismo aspecto hay una gran asimetría en términos de sufrimiento, Dani, porque digamos que esa distancia epistemológica que hay entre el médico y su paciente lo que hace es victimizar al mismo médico. Esa distancia con la que actuamos nosotros con respecto al ser humano enfermo hace que el ser humano finalmente salga victimizado. Hay lo que Pellegrino también considera lo que es la vulneración esencial. El modelo biológico es muy diferente al modelo biomédico con respecto a la atención médica. El modelo biomédico, por ejemplo, es monológico, es verticalista, es unidireccional, incluso es reduccionista. Digamos que en ese modelo, que es el modelo tecnológico de la medicina actual, se separa al enfermo de la vivencia de la enfermedad. Ahí es cuando nosotros decimos, hombre, hay que observar al paciente en su otredad. Esa empatía que debe tener el médico la debe tener dentro de la vivencialidad de la enfermedad y de su propio sufrimiento. Mientras que el modelo narrativo dialógico que ensancha mucho más a la enfermedad desde el punto de vista biográfico del paciente. Tiene en cuenta aspectos tan importantes como las relaciones sociales, por ejemplo, las representaciones culturales, los valores, por ejemplo. Ahí te pondría yo los ejemplos de los valores de los indígenas versus los valores de las personas nacidas en ciudades cosmopolitas como en Bogotá, por ejemplo, o personas que tienen otras condiciones de creencias, e incluso los procesos políticos y económicos. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué estrategias entonces académicas y formativas, contando pues con su experiencia docente también, podrían integrarse en la formación de los nuevos profesionales de la salud para que este tipo de perspectiva más humanista sí pueda tener, digamos, una comprensión y una puesta en práctica que en últimas debe ser el objetivo de esa dimensión ética de la medicina? Yo creo que solos no vamos a poder con eso, Dani. Los médicos solos no vamos a poder con eso, porque esas aristas que te acabo de nombrar solamente las ve uno de una manera interdisciplinar. Pero ya hay muchas escuelas en el mundo que están haciendo eso. Hay experiencias muy bonitas en Argentina, aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana conozco, por ejemplo, de esas experiencias.
en las que ese acercamiento a la humanización de la atención del paciente, que finalmente llega ligado a un comportamiento ético, un comportamiento moral, en ese tipo de ejercicios están ligados la filosofía, por ejemplo. Deberíamos estar siempre acompañados de filósofos, de sociólogos, por ejemplo, para entender lo que te acabo de decir de las diversas culturas, de aspectos políticos y religiosos que le generan a los pacientes unos valores muy diferentes a los que tienen pacientes en otras condiciones sociales. Yo creo que la solución es eso, que haya una obligatoriedad, que la enseñanza de la ética sea continua y que en esa enseñanza, en el acceso a ese conocimiento, se estén siempre vinculadas otras disciplinas que posiblemente pueden empoderar mucho más la condición médica. Usted es un convencido de que la medicina entonces no solo es una ciencia, sino que sobre todo es un compromiso humanista. ¿Qué invitación dejaría a partir de este espacio de conversación a quienes escuchan este podcast para precisamente reflexionar sobre la ética desde el ejercicio, desde la dimensión ética de la medicina? Mm, Bueno, yo llamaría a una reflexión. Ujú. Eso es lo más importante. Es básicamente, digamos que cojo como sustento algo que acabas de decir, que es que la medicina no es solamente un ejercicio tecnológico, no es simplemente un ejercicio científico, es per se un ejercicio humanitario. Mm, digamos que en ese sentido yo creo que las decisiones de los médicos en algún momento deben fundamentarse, deben estribar en los conceptos morales de su ejercicio profesional, en los conceptos éticos, más que en los normativos. Ojalá se pudiera tener en algún momento una sociedad médica que mantenga un ejercicio médico basado en esos preceptos éticos, en conocer incluso cómo me comporto yo como médico y cómo quisiera yo como médico que se comportara un colega. Por ejemplo, un colega que atiende a mi mamá o que atiende a alguien cercano a mí. ¿Cuál sería la posición moral de él? ¿Cuál sería la posición ética? Con eso creo que inclusive sobraría lo normativo. O si no sobra, por lo menos sería muy poco utilizado. Creo que ese sería mi llamado a la reflexión. Bueno, yo creo que para ir concluyendo este espacio, que es más un abrebocas de discusiones, de muchas preguntas que se pueden tejer alrededor de los temas mencionados, em, podríamos hablar, cerrar con una invitación puntual de una lectura o de esos otros formatos que encontramos, además de este podcast, para una formación y para alimentar esa iniciativa de reflexionar sobre los principios éticos y la forma en la que deben guiar las decisiones puntuales de todos quienes ejercen la medicina. Sí, bueno, lecturas hay muchas, ¿no? Lo que se está pretendiendo en el mundo, este es un ejercicio, es una iniciativa que tomamos en el Tribunal de Ética Médica, precisamente porque vemos que hay un muy poco acercamiento de los médicos. Y entonces nos ha permitido a las personas que somos profesores intentar interrogar a los estudiantes de pre y posgrado por qué la ética no es una alternativa atractiva para ellos. Y precisamente es porque consideran que algunos de los textos y las enseñanzas son complejas. Aburridas es el término que se utiliza. Esa es la razón de que de pronto a partir de este tipo de ejercicios como un podcast, quisiéramos brindarle la posibilidad de acercarse a la ética, a la moral, al ejercicio médico más humanizado, de una manera más sencilla, más atractiva. Ojalá lo pudiéramos lograr, pero esa es nuestro anhelo. A medida que avancemos en el podcast, obviamente les vamos a dejar colgados también textos para que lean y nos gustaría mucho que las personas que nos están escuchando también participen con nosotros de alguna manera coactiva. Doctor, muchas gracias por compartir sus reflexiones aquí en el podcast. Son muy valiosas. Tendremos en cuenta todas estas recomendaciones que haga para la audiencia, para los oyentes, y que puedan encontrar otras formas de alimentar esas interrogantes que constantemente están haciendo.
Muchas gracias a ti, Dani. Epimeleia es un podcast producido por la Sala Plena del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. Las opiniones aquí expresadas son el resultado de interrogantes académicos y humanísticos que han creado la polifonía que hoy compartimos contigo y no compromete el ejercicio del tribunal. Si tienes comentarios o sugerencias, escríbenos a Instagram @epimeleiap. Si te gustó, comparte la voz y envía este episodio. Gracias por escucharnos.